por si, como siempre, lo hemos convocado a Daniel Escandizo, un especialista en el tema, economista, pero sobre todo analista y que nos ayude a entender un poco cómo está pasando y cuál es la coyuntura que tenemos en el día de hoy. Dani, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola Chelo, buen día, ¿cómo estamos? Estoy perdidazo, Dani, con vos, ¿no? En lo personal, ya arranco así pidiéndote disculpas. Daniel. Te tengo que pedir disculpas. Bueno. Un Wolver. Las disculpas que generalmente se fueron solicitando históricamente al Fondo Monetario cuando no se cumplía. Entonces te vas anticipando. El famoso te estoy por pedir un préstamo para pagarte, Dani. O sea, es más o menos lo mismo. Bueno, fíjate vos que nosotros, era un dato que yo no lo tenía, obviamente, pero el ministro de Economía habló de 23 pedidos de préstamos, ¿no? Desde que existe el Fondo Monetario. Este sería el número 23. Bueno, este va a salir bien. Los otros 22 no salieron muy bien, pero este sí. Claro. Vamos a darle una chance. Bueno, en el marco de qué sale ayer, para tratar de calmar las aguas, me imagino, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, es difícil sintetizarlo en poco tiempo, pero vamos a hacer lo posible. El monto que Caputo anuncia no es sorpresa porque ya había sido adelantado por ejemplo, Bloomberg, ¿sí? que es una de las medios financieros globales, y luego no había sido desmentido por el fondo. Es decir, que hay un monto total de 20.000 millones de dólares, pero el tema no es solo el monto, ¿verdad? A ver, veamos lo siguiente. A mí me prestan 20.000 millones, ¿sí? O vamos a suponer a Chelo o a Daniel le prestan 20.000, dejemos de lado los millones. Sí, claro. Pero yo a ese prestamista le debo 14. ¿Sí? Es decir, me prestan 20, el Fondo Monetario me presta 20 y yo le estoy debiendo al Fondo Monetario algo más de 14.000 millones de dólares cuyo vencimiento operan en los próximos 4 años, es decir, de acá a 2029. Entonces, una cuenta muy simple, Chelo, que incluso José Luis Esper, también columnado con el gobierno, es parte del gobierno, hacía un análisis ayer, que bueno, me prestan 20, debo 14, me quedarían frescos, como generalmente se denomina, 6. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que analizar por un lado. Entonces, lo neto sería 6, porque el resto sería para ir pagando los vencimientos que el país tiene con el Fondo Monetario en los próximos 4 años. Claro. Sí, claro. ¿Queda claro? Sí. Ahora bien, el otro punto es cómo se desembolsan esos 20.000, suponiendo que finalmente, si bien el fondo no lo confirmó, su vocera, Julie Kosek, dijo ayer que el monto es considerable, pero no le puso cifra. Vamos a suponer que estos 20.000 se confirman. Entonces la pregunta es, ¿cómo se materializan los desembolsos? Es prácticamente imposible que el fondo nos preste los 20.000 millones de inicio. Seguramente va a ser escalonado. Entonces, algo que todavía está en duda, porque el acuerdo no ha sido informado en su totalidad. ¿Qué dice el ministro? Que estos fondos van a ser utilizados para fortalecer las reservas del Banco Central. Claro. Y que además, también lo dice el propio Milei, estos fondos van a ser de libre disponibilidad. Entonces ahí surge una serie de interrogantes. ¿Estos fondos van a ser utilizados para lo que el gobierno decida o tienen como fin cancelar la deuda que ya tenemos con el propio fondo? Porque el gobierno también podría decir, uso este dinero para otra cosa y luego cuando tenga ya, cuando opere el vencimiento, los vencimientos de la deuda con el fondo, busco plata de otro lado. ¿Me entiendes, Chelo? Sí, claramente.
Sí, claro, porque... Entonces eso todavía está en duda, no está claro. Y eso es lo que termina generando la incertidumbre, Dani. El préstamo. Claro, y eso es lo que termina generando la incertidumbre, de por eso el dólar blue no lo podés contener, por eso tenés que ir a salir a comprar para tratar de contenerlo, digamos, porque si no se te va, en realidad sale a vender dólares, porque sale a vender como para bajarle el precio al dólar del mercado, así todo no lo puede bajar. Ahora, Daniel, si este acuerdo sale a mediados de abril, como se dijo, más allá de las cifras, ¿el Banco Central va a poder aguantar hasta mediados de abril vendiendo la cantidad de dólares que está vendiendo para mantener el precio actualmente? Bueno, ahí surgen, Germán, los otros interrogantes y los distintos escenarios. Fíjate que en las últimas jornadas han sido alrededor, en las últimas 6-7 jornadas, 1.300 millones de dólares que se canalizaron para contener el tipo de cambio. Evidentemente, el mercado hace este análisis. Después tenemos que ver cómo llega esto al resto de la sociedad. Pero el mercado hace este análisis. A medida que yo voy perdiendo reserva para contener el tipo de cambio, tengo menos poder para hacer. Entonces, ¿qué escenarios se vislumbran acá? Claramente, si hay un anuncio concreto del Fondo Monetario la semana que viene dando detalles del préstamo, esto daría un escenario de certidumbre, al menos en los próximos meses. ¿Y cuáles serían esos escenarios? Entonces, no te pregunto. Uno, continúa el sistema del Crowley Peg, es decir, una devaluación programada mensual del 1%, que hoy está por debajo de la inflación, continúa como vimos viendo en los últimos meses, desde enero, esta devaluación programada del 1% del dólar oficial, con una recomposición de reserva, con este horizonte de un desembolso y dependiendo del monto le daría cierta certeza a los mercados, para lo cual la inflación debería ir convergiendo a ese 1% mensual. Ese es un escenario. Segundo escenario, la posibilidad de que el dólar flote con cepo, todavía con cepo, pero que flote con ciertas bandas, tal vez con un movimiento en abril, y después acá te hago otro comentario, se desarmaría este Crowley Peg y flotaría, supongamos, entre 1100 y 1300, por poner un ejemplo, ¿sí? Con cepo hasta las elecciones al menos, ¿sí? Milei ha dicho que no va a haber devaluación. Segundo, y el tercer escenario, tipo de cambio libre, lo cual, bueno, tipo de cambio libre ya previendo una salida del cepo antes de las elecciones. Para esto sería necesario un desembolso inicial muy fuerte y probablemente ocurriría cierto movimiento de tipo de cambio, más precisamente en abril. Y acá te cierro los escenarios. Suponte vos un 5% de evaluación, no un 50%, no un 50%, como en otros momentos, no un 100%, un 5%. Desarma lo que es el carry trade, que es esta especulación de obtener una tasa en pesos mayor a la devaluación. Los importadores pagan de contado, los exportadores no liquidan, se acelera la inflación y esto genera un escenario para nada buscado por el gobierno cerca de las elecciones. Entonces, yo me inclino por este segundo escenario, ¿no? Donde puede haber una flotación con bandas y con cepo al menos hasta las elecciones. Dani, no te quiero robar más tiempo, desde ya muchísimas gracias. No, estamos bárbaros, Después hay que ver cómo esto se derrama hacia la vida diaria, hacia la cotidianidad. Claro, a mí lo que me llama la atención es esto, digo, en el escenario probable de un dólar que se maneje en bandas, como decías recién, claramente va a tener que tener una inflación, va a haber una inflación y una devaluación mínima, pero una devaluación clara va a tener que haber. ¿Por qué?
porque hoy al tener el dólar oficial alrededor de los 1.180, 1.200, si se te va a clavar en 1.300, como está el blue hoy, que vendría a ser como el testigo, hoy tenés, si el dólar, si el blue, si lo liberaras hoy, el blue se llegaría a 1.400. Entonces las bandas están entre 1.200 y 1.400. Si vos llevas al oficial y lo dejás libre, va a tener una devaluación de un 5, un 4, un 7%. El tema es que la devaluación es el del peso. Si vos, ya lo hemos visto y lo venimos viendo, que cuando hay una devaluación cambiaria, monetaria, en pesos, o sea, eso en pesos, en productos, en comida, en servicio, no es esa la devaluación. No es esa. Claro. Un 4% de devaluación es un 10% en servicio. Un 4% en cosas es un 20% en comida. El gobierno muestra como resultado ante el fondo y dice, el desembolso va a ser importante porque yo ya el ajuste lo hice, lo estoy haciendo. Generalmente el fondo, ¿qué hace? Pide condiciones cada vez que otorga un préstamo y esas condiciones van en línea con que luego un determinado país que accede a un préstamo pueda pagar. ¿Cómo? Reduciendo su déficit fiscal o generando superávit para poder pagar. Es cierto que el gobierno hizo un ajuste muy fuerte, hoy muestra superávit y dice, yo ya el ajuste lo hice, el fondo no me puede exigir ajuste porque ya lo vengo haciendo. Es cierto. Eso ha servido para mantener el dólar en nivel, también es cierto. El cepo contribuido también es cierto, pero hay otro elemento que es el famoso carry trade, que lo explicamos. Si yo tengo una devaluación del 1% mensual, ¿qué hago? Mis pesos los aplico a alternativas o inversión especificadas en tasa que me dan un 2, 2,5 y voy generando una ganancia neta en dólares del 1, del 1,5 mensual. Anualizado puede llegar a ser el 15, por ejemplo, lo cual es muy lucrativo a nivel de comparación global. Esto también ha servido y mucho para mantener el dólar quieto, estable. Es lo que se está desarmando ahora. Bien dijiste, una devaluación del 5 se desarma este famoso carry trade, hay un corrimiento de precios y lo que se viene es especulación hacia movimientos futuros del tipo de cambio. Entonces, el principal activo que tiene el gobierno, que es una desaceleración de la inflación y una estabilidad del tipo de cambio, en vista a las elecciones comienza a ser por duro. Yo lo escuchaba a la gente. Los próximos días a ver qué sucede con esto del fondo en el corto plazo. Después, el largo plazo es otro banal. Por eso a nosotros nos gusta hablar con Dani, porque Dani tiene la visión política, no solamente económica. Hablábamos... Sí, bueno, la sociedad receptar esto. O sea, no esperemos devaluaciones como en otros momentos, si es que llega a haber el 30, el 40, el 50, eso no, eso está descartado. Pero el mismo fondo y lo mismo, ¿qué hace falta para mantener un dólar, entre comillas, barato de manera genuina, chicos? No carry trade, sino entrada genuina de dólares. ¿Cuáles son los afluentes genuinos de dólares? Uno, inversiones, pero no inversiones especulativas, chicos, inversiones directas, inversiones reales. Puede ser vaca muerta u otro tipo de inversión. O sea, que entre en dólares para invertir en activos productivos. Y la segunda, mantener un superávit comercial muy fuerte, es decir, un aumento de las exportaciones por sobre las importaciones y que haya un saldo de ingresos de dólares genuino. Estos son los afluentes que permitirían de manera consistente un dólar estable o, si se quiere, barato. Eso no está ocurriendo hoy. ¿Sí? ¿Puede llegar a ocurrir? Puede, pero no está ocurriendo y probablemente no ocurra hasta después de las elecciones. Claro. Dani, desde ya muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Que te llamo en estos días. Un fin de semana. Te prometo que te llamo en estos días. Un abrazo grande. Dani Escandizo con nosotros haciendo todo el análisis de la parte económica.